Hola, doctor, buenas tardes. Buenas tardes. Yes, healthy, great, developing. Lincoln, Shepherd, you guys jump in here. Not only are we swamped, but we're short-staffed. Well, not anymore because I called in reinforcements. What? Over half the fire from this house. They are. I don't care. Buenas tardes, ahí están viendo la presentación. Sí, doctor. Sí, doctor. Bueno, me dicen por favor, más o menos en qué se les quedó de ayer o dónde andábamos, con la explicación. Pues sí, estábamos en esa diapositiva, pero creo que íbamos a hablar sobre eso apenas esta clase. ¿Hablar sobre qué? Sobre el MHPG. Bueno, entonces decíamos del MHPG, pues que es el metabolito de la norepinefrina, y que los hallazgos pues han sido diferentes, ¿no? En diferentes grupos de gentes, pero esas son algunas cuestiones que se han detectado. En algunas personas deprimidas el MHPG puede estar disminuido en líquido cefalorraquídeo, en otras sujetos particularmente con depresión bipolar, pero en orina también tiene niveles bajos de MHPG, cuando todavía no han presentado episodios de manía o hipomanía. Y en sujetos unipolares, también deprimidos, pues, en otros grupos de personas, se ha encontrado que algunos tienen niveles bajos, otros tienen niveles altos de MHPG, pero niveles bajos de ácido 5-hidroxindolacético, que es el metabolito de la 5-HT, de la serotonina. Entonces, bueno, esto nos lleva a considerar que hay diferentes sistemas de neurotransmisión involucrados. Y acá la situación, pues, en términos generales, en cuanto a lo que estamos viendo en clase, recapitulando a lo mejor lo que estábamos mencionando ayer es, que ha habido un desarrollo en la aparición de los diferentes grupos de medicamentos antidepresivos, como son los inhibidores de la monoamina oxidasa, los antidepresivos tricíclicos, los inhibidores selectivos de recaptura de serotonina, los antidepresivos duales o inhibidores de recaptura de serotonina y norepinefrina, ¿sí? de tal manera que, en resumen, pues, todos son igual de efectivos, o sea, no hay ninguno que sea mejor que el otro en cuestión, pues, estadística, ¿no? O sea, más o menos la misma cantidad de gentes mejoran con el empleo de un determinado antidepresivo. Pero luego también está lo que comentábamos ayer, o sea, más bien va a depender de la respuesta individual de cada persona el poder encontrar cuál es el antidepresivo que mejor le funciona.
Y como resumen de lo que estábamos viendo en relación a la noradrenalina, pues se encontró particularmente que sus receptores, sobre todo los receptores beta, pues son hiposensibles en sujetos deprimidos o por lo menos en algún sector de los pacientes que están o que tienen cuadros depresivos, y también, por supuesto, un desacoplamiento con el sistema de los segundos transmisores en particular, o de los segundos mensajeros, en particular en relación con el funcionamiento de los receptores alfa-2 adrenérgicos presinápticos. Y decíamos ayer, pues aquí está la imagen del receptor alfa-2, y creo que estábamos ayer acabando de mencionar, o al final de la clase decíamos que así como la yoimbina es un antagonista alfa-2 adrenérgico presináptico, un antidepresivo que no pertenece a ninguno de los grupos que mencionamos, o sea, no es inhibidor de recaptura de serotonina, ni es tricíclico, ni es inhibidor de la monoaminoxidasa y tampoco es dual. La mirtazapina es también un antagonista de receptores alfa-2 adrenérgicos, pero les decía ayer, la yoimbina como que pone a los pacientes ansiosos, pero la mirtazapina funciona como antidepresivo y funciona a través del antagonismo de receptores alfa-2 adrenérgicos, y esta inhibición del funcionamiento de receptores alfa-2 adrenérgicos produce un funcionamiento más intenso de los sistemas noradrenérgicos, o sea, secundariamente al bloqueo alfa-2 adrenérgico, se produce liberación de noradrenalina, que luego la noradrenalina va a actuar sobre la producción, sobre receptores presinápticos adrenérgicos, que luego van a facilitar a su vez la liberación de serotonina. Y entonces, por un mecanismo así como más elaborado, la propia mirtazapina causa elevación de los niveles de serotonina, y probablemente todo esto desencadene luego el mecanismo del que hablábamos ayer en relación a que hay diferentes pasos en los cuales van funcionando estos medicamentos antidepresivos, de forma que por un lado, en un ratito, 2, 3 semanas, causan mejoría de la depresión, y en un periodo más prolongado, decíamos ayer, pues pueden incluso funcionar para mejorar tanto función como estructura de áreas que luego se han visto, vaya, propiamente afectadas por el avance del cuadro depresivo en un paciente, ¿no? Entonces, bueno, acuérdense, todo este rollo relacionado con los neurotransmisores y con los receptores, pues para recordarnos ahorita de algo muy práctico, que luego tiende a uno a batallar con estas cosas, porque bueno, pues es un asunto que dice, uy, pues es que esto es pura teoría, parece la guerra de las galaxias, es que si el sodio y el potasio y el antagonismo alfa-2 adrené, pues sí, bueno, pues luego a la hora de ver un paciente, pues se tiene uno que acordar de que la mirtazapina, pues es un antagonista alfa-2 adrenérgico, y además es un antidepresivo que puede resultar útil. Es decir, no es a lo mejor el que más se emplea, pero de hecho sí se puede emplear con cierta frecuencia. Por ejemplo, digo, porque además de funcionar como antidepresivo, la mirtazapina tiene cierto efecto hipnótico, tengan eso en mente. Tiene cierto efecto hipnótico, y por ejemplo, en estas situaciones donde luego no quieres tú prescribir
por ejemplo, benzodiazepinas en determinados pacientes en los cuales tú ves que hay un riesgo porque ya de por sí tienen un problema de consumo de benzodiazepinas o un trastorno por consumo de sustancias, o tienen características antisociales, o son pacientes muy impulsivos, o tienen riesgo de suicidio, y si tienen las benzodiazepinas a la mano, pues es probable que se les, que se les chorreen los frenos y no se las vayan a tomar todas, aunque digo, de todas maneras son bastante seguras. Pero bueno, por X razón tú no quieres prescribir benzodiazepinas, o a lo mejor incluso puede ser que no tengas a la mano el recetario oficial para poder prescribir benzodiazepinas, porque estás en el universitario y estás en urgencias y nomás tienes hojitas ahí de esas que están impresas de manera general para el médico que esté en urgencias. Entonces, bueno, pues a lo mejor una opción sería prescribir mirtazapina. Digo, en el sentido de, si quieres que el paciente duerma mejor, pues dale mirtazapina. Nomás que dale mirtazapina a dosis bajas, porque si las dosis las aumentas, entonces el medicamento ya no le causa tanto sueño. Si lo que quieres es que duerma, pues entonces les das 7.5 o le das 15 miligramos de mirtazapina, ¿no? Si ese es el objetivo que andas buscando. A lo mejor no le va a servir como antidepresivo propiamente, pero le va a permitir dormir mejor, entonces es una buena opción, ¿sí? Para esos casos que les estoy mencionando. Y bueno, por lo pronto, por mencionar esto de la mirtazapina, un antidepresivo relativamente novedoso, digo relativamente, aunque ya no tanto, pues apareció como en 1996, entonces tiene unos 10 años menos de estar disponible que otros medicamentos, como por ejemplo la fluoxetina, que es un antidepresivo que apareció ahí a mediados de los años 80, ¿verdad? Y que, les repito, pues uno es tan útil como el otro, nada más que luego hay más experiencia con ciertos antidepresivos que con otros, y entonces hay más datos que nos permiten pues establecer un juicio para ver cuál sí empleamos y cuál no empleamos. Pero bueno, luego hablaremos un poco más de la cuestión de los antidepresivos, pero bueno, en algún momento se emplearon estas técnicas de investigación a base de retos farmacológicos, como otra vez aparecen acá los receptores alfa-2 adrenérgicos, y la clonidina es un agonista alfa-2, ¿no? Que normalmente incrementa la liberación de hormona del crecimiento, pero estos retos farmacológicos que se pueden hacer también con desmetilimipramina, con insulina o con L-Dopa, provocan una respuesta aplanada de la hormona del crecimiento, también, por lo menos en algunos enfermos con depresión. O sea, ¿esto qué significa? Pues significa luego que todos los sistemas de neurotransmisión están interconectados, pues, ¿no? Y acá particularmente emplearon algunas sustancias para checar qué es lo que pasaba o podían checar lo que pasaba propiamente con la hormona del crecimiento, y se encuentran con que hay personas deprimidas que luego responden de manera diferente al resto de la gente o a la gente que no está deprimida. Algo similar a lo que decíamos que pasaba con la respuesta de liberación de cortisol en personas a las cuales se les aplicaban dosis previas de dexametasona, ¿no? Es algo similar, o sea, un reto farmacológico con dexametasona, a lo mejor en una persona que tiene un episodio depresivo mayor de determinado tipo, pues va a producir o sea, la respuesta va a ser precisamente una respuesta de no supresión de dexametasona, o sea, la persona de todas maneras va a tener un pico de producción de cortisol, aunque aquí lo que sucede pues es al contrario, ¿no? Con estos retos farmacológicos se encontró que algunos pacientes deprimidos más bien tenían una respuesta aplanada a la liberación de hormona del crecimiento. Y todas esas situaciones pues son
evidencias que tienen que ver, les repito, con el conocimiento o con la convicción que ahora tenemos de que pues hay factores biológicos que luego están involucrados en la aparición de los cuadros depresivos, ¿sí? Y no importa si primero fueron los factores psicológicos y luego aparecieron los biológicos o al revés, de todas maneras la persona está sufriendo, o sea, en la actualidad tiene un episodio depresivo. Y entonces, pues a lo mejor no es tan relevante llegar a dilucidar qué fue primero, si el huevo o la gallina, ¿no? Si, pues primero aparecieron los factores psicológicos y luego los orgánicos, que así sucede, ¿no? O al revés, aparecieron primero las broncas orgánicas, probablemente genéticas, o pues de aparición durante algún momento de la vida que luego condicionan la aparición de un cuadro depresivo que se presenta, por supuesto, con determinadas condiciones psicológicas asociadas, ¿no? Y es decir, en un caso o en el otro, pues uno como médico tiene que pensar más bien en términos de, pues, ¿cuál es el antidepresivo que le voy a dar, verdad? Y entonces les decía esto, por ejemplo, de la prueba de supresión o no supresión de dexametasona, eran o fueron intentos, pues, en el transcurso de la historia del desarrollo de esta serie de medicamentos, intentos por buscar precisamente encontrar cuál es el mejor antidepresivo que puedo emplear si el paciente tiene esta y esta y esta característica. Y una de las características era precisamente eso de que pues hay algunos que tienen una respuesta de no supresión de dexametasona. Entonces, bueno, a lo mejor ese grupo de personas van a responder mejor a antidepresivos. En ese momento, sobre todo, se utilizaba, cuando estaban de moda estos estudios, eran antidepresivos tricíclicos. Y entonces decían, no, pues es que estos van a responder mejor a imipramina. Y estos otros que no tienen respuesta de supresión de dexametasona van a responder mejor a mitriptilina. Y bueno, eran intentos, como les digo, de buscar cuál era el mejor antidepresivo para usar en un determinado paciente. Con todo y todo, parece que no llevaron realmente a a ningún fin práctico en el sentido que le estoy diciendo. O sea, a final de cuentas, todavía hasta la fecha, que ya vamos para mediados del siglo XXI, pues no sabemos así de entrada cuál es el mejor antidepresivo que tenemos que emplear en una persona en particular. Incluso en últimos tiempos, y digo últimos tiempos, será algo así como cosa de unos 10 años, ¿sí? Empezaron a promocionarse estas técnicas de buscar con esto del desciframiento del genoma humano, ¿sí? Se empezaron a buscar las maneras de desenredar pues el plano genético de las gentes de forma de poder identificar por medios genéticos propiamente, o sea, por un análisis genómico, pues ver cuál es el medicamento que mejor le cae a tal o cual paciente. Y sí, pues eso también se puede hacer en la actualidad. En este momento, pues están disponibles las pruebas genéticas para que tú, a un paciente le pidas un perfil que te diga cuál es el medicamento que menos probabilidades tiene de causarle efectos secundarios indeseables severos. Pues se puede hacer. Y de hecho, estuvo en boga todavía hasta hace relativamente poco tiempo. Pero sí, pues le pides el cuadro genético. Nada más que luego el asunto no es tan sencillo como parece. O sea, uno diría, pues ya tenemos la respuesta. Y qué bueno que podamos tener esa información. Pero luego ya en la práctica,
el asunto de la prescripción de los antidepresivos adecuados parece que no resulta tan sencilla ya cuando lo aplicas a la población de pacientes que luego llegan buscando atención para su depresión. Luego les digo por qué, pero acá para seguir adelante con la línea de la presentación que estamos viendo y no desviarnos demasiado. Incluso esto que les decía, vamos buscándole cuál es el antidepresivo más apropiado, pues llevó en algún momento incluso a la administración de anfetaminas para buscar precisamente cuál es el antidepresivo más apropiado en cada caso particular. Y bueno, pues les puse ahí anfetaminas y luego se me añadió pues esta otra diapositiva con estas imágenes que hablan de esta sustancia en particular, pues que se llama cristal, ¿no? O que son metanfetaminas, pues, y que son también estimulantes, nomás que en general las metanfetaminas pues, son estimulantes ilegales. Igual, las anfetaminas empleadas fuera del contexto de un tratamiento médico, pues se convierten automáticamente luego en drogas ilegales. Pero esto nos sirve luego para recordar también, o a lo mejor lo puse ahí para acordarme yo, de decirles a ustedes que los estimulantes en general y las anfetaminas y las metanfetaminas en particular no son medicamentos apropiados para el tratamiento de la depresión. Esa es una cosa básica que también se le debe de quedar a uno grabada, ¿sí? Porque bueno, pues uno piensa en depresión, pues estás deprimido, pues vamos a estimularte, ¿no? ¿Y cómo te estimulamos farmacológicamente? Pues te podemos dar algo que aumente la liberación de noradrenalina y dopamina y de serotonina. Y entonces, pues luego vamos a utilizar un estimulante. De hecho, los estimulantes luego depletan las reservas de catecolaminas endógenas, ¿no? O de aminas biógenas, pues. Nada más que no sirven para el tratamiento de la depresión en términos generales. Creo que esto ya se los estaba diciendo ayer, pero así como que si ves un paciente deprimido, pues las sustancias que causan estimulación no funcionan para la depresión. Esto es anfetaminas, metanfetaminas, o el metilfenidato, que luego se utiliza tanto las anfetaminas como el metilfenidato, que es otra cosa que uno debe tener siempre en mente, pues, en cuanto acá al ejercicio práctico del asunto, de ver pacientes con problemas emocionales. Bueno, pueden ser emocionales, pero también pueden ser de otras áreas, como en el caso del trastorno por déficit de atención, que luego, regularmente ese sí responde al tratamiento con estimulantes. Y para fines prácticos uno tendría que pensar, ¿cuándo voy a utilizar los estimulantes? Pues cuando vea a un paciente con trastorno por déficit de atención, son los medicamentos de primera elección en ese trastorno en particular. Ahora, igual que los antidepresivos, para la depresión, pues no todos los pacientes a los que se les prescribe un estimulante y que tienen trastorno por déficit de atención van a mejorar. Pues eso también es igual que con todos los medicamentos en todos los trastornos. No más que en el caso particular del trastorno por déficit de atención, el empleo de estimulantes ha probado ser útil a lo largo ya por lo menos de 6 décadas. Es decir, los chavillos ahorita que están en primaria, aunque ahorita pues no van a la escuela, pero están poniendo infierno en la casa las 24 horas del día, ¿no? Antes por lo menos iban a la escuela y ya la mamá descansaba. Pero si el chavillo tiene déficit de atención y le das metilfenidato, un 60% de los casos a los cuales se le prescribe cuando el trastorno está bien diagnosticado, va a mejorar de los síntomas que tienen y van a mejorar su rendimiento escolar y van a dejar de
de bulearlos en la escuela por X razón, regularmente porque los consideran tontos, pero estos chavos, pues regularmente, digo, sí puede que sean tontos, algunos en el sentido de que tengan también un problema intelectual, pero tienen la misma probabilidad que el resto de la población de tener una inteligencia normal. Entonces muchos de ellos van a tener una inteligencia normal, unos poquitos a lo mejor una inteligencia superior al promedio, pero sean de un tipo o sean de otro, pues de todas maneras el déficit de atención les está fastidiando la vida. Entonces, si uno tiene el conocimiento y puede prescribir el medicamento apropiado para un niño que tiene ese trastorno, pues le vas a atinar en cuanto a que va a haber mejoría del cuadro hasta en un 70% de las veces. Entonces, si ya tenemos esas evidencias a la mano, pues en general, pues es mejor darles el medicamento que no dárselos, ¿verdad? Pero bueno, luego hablaremos en particular de esos rollos. Y bueno, pues Doctor, acá está el asunto, ¿eh? yo tenía una duda. Ándele. Bueno, es que no sé si lo vayamos a ver más adelante, pero en sí, como de neurotransmisores, ¿qué es lo que pasa en el déficit de atención? O sea, porque no entendí por qué usar un estimulante, pues porque yo pensaría que están sobreestimulados y por eso es el déficit de atención, pero pues tal vez es al revés, o sea, es lo que no entendí. Pues sí, es al revés. Digo, cuando yo pregunté eso, que estaba yo en la residencia, porque precisamente yo estaba presentando un caso o estaba comentando un caso de un chavito con trastorno por déficit de atención. Digo, curiosamente, un chavito muy, muy inteligente. Y precisamente le estaba presentando el caso a un psiquiatra, a un paidopsiquiatra que además era psicoanalista y además era psicoanalista, maestro, supervisor de psicoanálisis y la respuesta que él me dio fue algo así como, no sé si tú te puedas imaginar, no sé si tú te puedas imaginar el sistema reticular activador ascendente de este muchachito. Pues no, nunca me lo pude imaginar y hasta la fecha, pues nunca me he podido imaginar el sistema reticular activador ascendente de nadie. Pero bueno, acá el asunto es, para la pregunta que me está haciendo usted, es la doctora Ana Karen, ¿verdad? Sí, doctor. El asunto con los chavos que tienen trastorno por déficit de atención es que precisamente tienen una incapacidad para poner atención, o sea, el sistema de funcionamiento que ponen alerta al sistema nervioso central para que te enfoques en algo, para que te concentres, para que pongas atención, pues regularmente tiene que ver con una buena aportación de estos neurotransmisores que se llaman propiamente, digo, principalmente noradrenalina y dopamina. Y aquí está precisamente la imagen, ¿no? De la liberación, tanto por un lado de dopamina y por otro lado de noradrenalina. Y tanto dopamina como noradrenalina se encuentran involucrados en el proceso que permite a la persona poner atención, ¿sí? Y entonces, bueno, incluso aquí está la imagen, pues, del funcionamiento de las anfetaminas, tal cual, ¿no? Y bueno, las anfetaminas precisamente en el plano, ¿cómo se llama? Clínico, pues se emplean precisamente para que hagan eso que se ve ahí en la imagen. ¿Eh? Las anfetaminas bloquean el, el transportador de noradrenalina de tal manera que se evita la recaptura de noradrenalina, bloquean también
el transportador de dopamina de tal manera que se bloquea la recaptura y entonces en ese sentido funcionan de manera más o menos parecida a los antidepresivos, ¿no? O sea, posibilitan una mayor disponibilidad de neurotransmisores, en este caso catecolaminas, en la hendidura sináptica. Y entonces cuando le das anfetaminas al chavito con déficit de atención, sus concentraciones de dopamina y de noradrenalina en la sinapsis aumenta, particularmente en las sinapsis que están relacionadas con la capacidad para poner atención, es decir, con esto que me decía a mí el doctor Dalal, o sea, con el funcionamiento de su sistema reticular activador ascendente. Y entonces el chavo se pone en los toros, o sea, se pone a poner atención, ¿sí? Pero específicamente el muchachito debe de tener trastorno por déficit de atención. Esto significa, el diagnóstico tiene que estar bien hecho, ¿sí? Porque si alguien que no tiene déficit de atención se pone a utilizar anfetaminas, entonces lo más probable es que vaya a desarrollar un cuadro como con más ansiedad, que le cause insomnio, que al contrario pierda la capacidad de poner atención o incluso se puede hasta psicotizar, ¿no? Entonces, bueno, aquí el punto clave es, hay que darles estimulantes a los chavitos que tienen trastorno por déficit de atención. Nada más que previamente, pues hay que hacer bien el diagnóstico. Incluso en algún momento se decía precisamente eso que usted dice, ¿sí? Eso que usted dice venía en los libros de texto, ¿eh? Y a cada conferencia que asistía uno donde hablaban de trastorno por déficit de atención, el conferencista decía, los estimulantes tienen un efecto paradójico en el caso del trastorno por déficit de atención, porque se pensaba precisamente en esos términos que usted menciona, o sea, una cosa muy lógica. Ya tú dices, ay, ¿cómo de por sí son chavos que están como muy estimulados? ¿Y por qué les voy a dar un estimulante? O sea, si ya de por sí andan, sobre todo en el déficit de atención, que luego se acompaña con hiperactividad, pues el chavo no, ahora sí que como dicen las mamás, pues no tiene juicio, ¿no? O sea, digo, en el sentido acá de que no tiene juicio, se refieren a que el muchachito no para, pues, ¿no? Es sumamente inquieto, mucho más inquieto que los otros niños, parece que trae un motor, no deja de moverse, no puede focalizar la atención, y entonces uno lógicamente piensa, pues a este que anda todo aceleradote, le doy un estimulante, lo voy a poner peor. Pues no, el efecto precisamente, ya luego se comprendió un poquito más, el efecto en los niños con déficit de atención, el efecto de los estimulantes no es paradójico. El efecto es un efecto directo sobre el sistema noradrenérgico, dopaminérgico sobre todo, y bueno, pues de casualidad, o a lo mejor no tan de casualidad, pues aquí nos quedó la imagen precisamente de los cuadritos esos amarillos que están ahí, que son propiamente moléculas de anfetamina, ¿no? Y las anfetaminas, por un lado, bloquean la recaptura de noradrenalina, por un lado, directamente a través de evitar que se forme la vesícula, y por otro lado, facilitan la liberación de los propios neurotransmisores, en este caso noradrenalina, pero acá en este otro caso, también de dopamina, bloqueando también los transportadores que funcionan para su recaptura. Y entonces se produce una mayor disponibilidad de los neurotransmisores en la hendidura sináptica, de forma que en el caso particular de los chavitos con déficit de atención, esto les permite poner más atención, ¿sí? O sea, se facilita el funcionamiento de este famoso sistema reticular activador ascendente que se pone
ahora sí que el que se pone más activo es el sistema, o lo que vas a activar ahí es el sistema que sirve para que la persona pueda poner atención. ¿Ok? De hecho, digo, otras gentes que no tienen déficit de atención, a lo mejor con ciertas cantidades de anfetaminas, en algún momento determinado, pueden tener ese efecto de poner más atención a las cosas y concentrarse más. ¿Sí? Nada más que si no tienes déficit de atención, como que el apoyo farmacológico luego está de más, en este sentido de que luego el hecho de utilizar estimulantes en una persona en donde no están indicados, luego puede llevar al desarrollo de dependencia, sobre todo porque cuando no tienes déficit de atención, las anfetaminas, además de que te hagan poner más atención, también te van a poner medio eufórico, o eufórica, o eufórique. ¿Okay? Digo ahora por eso de las ondas de los grupos nuevos. Y entonces, pues el que te ponga eufórico o eufórica, va a ser que le agarres gusto al gusto y que resulte una experiencia así como placentera. Y si resulta placentera, pues luego la vas a querer repetir. Y entonces empieza la persona a dejarse caer con el consumo de anfetaminas o de algún otro estimulante y luego pues desarrolla un trastorno por consumo de sustancias. Esto no pasa con los chavitos que tienen trastorno por déficit de atención. Y eso ya lo sabemos ahorita gracias a que ha estado disponible y se ha empleado para estos cuadros durante más de 60 años, ¿no? Chavos con déficit de atención a los que se les prescriben estimulantes para el tratamiento del trastorno tienen un riesgo menor de desarrollar un trastorno por consumo de sustancias si los comparas con los chavos con déficit de atención a los cuales no se les dio tratamiento farmacológico. Entonces, se me hace que me di baño. O sea, creo que divagué, ¿no? Pero no sé si le contesté o si quedó por ahí algún resquicio que No, doctor, sí. en la duda que tenía. ¿Cómo ve? Sí, sí contestó mi duda. Muchas gracias. Bueno, más o menos, digo, el asunto luego no está tan sencillo, pero la situación acá es, digo, a final de cuentas, sí está sencillo si lo ponemos en estos términos. Los estimulantes posibilitan una disponibilidad funcional de catecolaminas que sirven para poner atención en los casos de los niños que tienen problemas de trastorno por déficit de atención. También sirven para lo mismo en personas que no tienen trastorno por déficit de atención. Nada más que en las personas que no tienen trastorno por déficit de atención, nos enfrentamos con una posibilidad mayor de que esta persona desarrolle un trastorno por consumo de sustancias, porque a ellos, pues no hay por qué darles estimulantes, ¿sí? Digo, no tienen el trastorno, pues. ¿Sí? Ahora, este rollo está sujeto hasta la fecha a mucho debate. Claro, mucho debate, sobre todo si lo abres a la población en general, porque digo, vaya, la gente en general pues tiene sus ideas, ¿no? Y muchas de esas ideas pues están basadas más bien en creencias, en fantasías, en cuestiones de tipo emocional, en situaciones de que, ay, pobrecitos niños, ¿para qué le vas a dar droga? Se va a hacer drogadicto. Pues bueno, acá en la cuestión académica y en el asunto médico, sabemos que eso no es cierto, pero pues quítale tu esa idea a la gente, pues es bastante difícil, ¿no? Y además cada cierto tiempo pues aparecen nuevas oleadas de gentes con pensamiento mágico y con ideas de que no es justo, a los niños no hay que drogarlos y no hay que darles esa cosa. Y digo, si hay unos que no quieren ni vacunarlos, entonces ya pensar, por ejemplo, que le vas a dar un estimulante,
pues luego no resulta tan sencillo, a pesar de que ya sabemos que es un tratamiento que sí funciona. Pero antes de llegar hasta esos niveles, uno tendría que pensar en que primero hay que hacer un excelente diagnóstico, ¿no? Y para hacer un excelente diagnóstico y saber cuándo es que me voy a aventar a hacerle su receta de anfetaminas al muchachito que tiene trastorno por déficit de atención, pues tengo que hacer un diagnóstico muy apropiado. Y para hacer ese diagnóstico apropiado, les vuelvo a repetir, pues ahí les mandé la guía de los criterios clínicos para hacer diagnósticos basados en el DSM-5. Porque, con todo y todo, a pesar de los grandes avances en asuntos de investigación neurobioquímica y neurobiológica, y que ahorita estamos viendo precisamente este tema de las moleculitas y de, fíjense cómo se liberan, y acá está el bloqueo y los receptores, y 5HT1, 5HT2, y que si alfa, beta, alfa 1, alfa 2, y M1, M2, etcétera, etcétera. El diagnóstico en niños o en adultos con trastorno por déficit de atención todavía es un diagnóstico clínico. ¿Sí? Digo clínico en el sentido de que tú tienes que juntar una serie de elementos en base a la entrevista con el propio paciente, a los datos que te dan los familiares y a la observación luego que tú hagas del caso, o sea, ver al niño cómo anda, y ya juntando los suficientes criterios diagnósticos, tú dices, este muchachito tiene un trastorno por déficit de atención, porque cumple con tantos criterios de desatención, cumple con tantos criterios de impulsividad y cumple con tantos criterios de hiperactividad. Y entonces el diagnóstico es este. Y le vamos a dar, ¡pum! Ya tú decides, dependiendo lo que, digo, regularmente es con lo que más experiencia tiene uno en prescribir, ¿no? O con lo que está a la mano, también aquí, digo, igual que en el resto de la práctica médica, pues a lo mejor no puedes encontrar disponible a la mano el Vivans, o sea, no voy a encontrar L-dextroanfetamina o lisina dextroanfetamina, que es el último grito de la moda que funciona padrísimo para el trastorno por déficit de atención, que tiene menos efectos secundarios, que uy, qué maravilla. Pues sí, nomás que cuesta como 1,500 pesos la cajita con 14 tabletas, ¿no? Entonces, a lo mejor ese no lo vamos a poder emplear por cuestiones de tipo económico, o a lo mejor no hay en las farmacias, ¿no? Y entonces, pues tienes que recurrir al viejo y conocido metilfenidato, a lo mejor incluso ni siquiera del laboratorio que lo desarrolló inicialmente, sino pues de algún laboratorio que lo está fabricando ahorita. Y bueno, pues vamos a ver cómo le va a la persona con esta presentación que tenemos ahorita disponible. Pero por ahí va el asunto. No sé si tengan alguna otra duda en este momento, pregunta o comentario o inquietud o algo que no haya quedado claro. No, doctor. Ahí la llevamos más o menos, ¿verdad? Digo, espero no haber sido demasiado repetitivo, pero bueno, digo, esto que estábamos diciendo ahorita de los estimulantes, pues nos sirvió para recordar que la indicación principal para el uso de estimulantes ahorita es pues el trastorno por déficit de atención, pero aquí está lo que les comentaba yo ahorita, ¿no? En algún momento, así como se usaba la prueba de supresión de dexametasona, pues también se podía pensar
vamos a darle una dosis única de anfetaminas al paciente, ¿no? La cosa es buscando a ver cuáles mejoraban con algo y cuáles mejoraban con otra cosa, pues decían esto, ¿no? Si el ánimo se mejora transitoriamente con una dosis única de anfetaminas, a lo mejor eso nos indica que ese paciente va a responder a los antidepresivos tricíclicos. O sea, les digo, son como datos que nos hablan de cómo se ha ido tratando a lo largo del tiempo de buscarle cuál es el antidepresivo que vamos a usar. Ahora, con todo y estos intentos que se han ido haciendo, les repito lo que les dije hace un momento. Hasta la fecha, con todo y todo, pues no sabemos cuál es el antidepresivo mejor que vamos a emplear al principio. Lo tiene que seguir haciendo uno al tanteo. ¿Sí? Y además, por otro lado, pues nos sirve para tener en mente, aquí juntamos la unidad 1 con la unidad 2, con la unidad 6, porque nos sirven para recordar esta pequeña grajea de medio centímetro que comercialmente se llamaba tofranil, que es un antidepresivo tricíclico que todavía está disponible para el tratamiento, bueno, no el tofranil, sino su sustancia activa, que es la imipramina, ¿sí? Y la imipramina como tal todavía está activo en el sentido de que lo puede conseguir uno en el mercado actual para el tratamiento de personas que tienen depresión. Y además nos sirve para mencionar el hecho de que durante por lo menos 3 décadas la imipramina fue el estándar de oro contra el que se contrastaban todos los antidepresivos que iban apareciendo en cuanto a su eficacia para el manejo de estos cuadros de alteración del estado de ánimo. ¿Sí? Y pues si no hay inquietudes ahorita, si no hay otra pregunta, les agradezco que aguanten tanto tiempo ahí en la compu, los que aguantaron, a los que no igual, pues qué bueno, que hagan todo lo que puedan hacer. Pero por lo pronto, pues ya le dejamos ahí hoy y mañana le continuamos si la fuerza del Wi-Fi nos acompaña. ¿Ok? Entonces, muchas gracias. Si no hay otra pregunta, Hasta mañana, doctor. nos Gracias. veremos doctor. Hasta mañana. 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 Ok, Gracias. Hasta gracias a ustedes.